Tengan todos un buen día. Muchísimas gracias por acompañarnos en Punto G, Punto Género, el espacio que patrocina el Ministerio de la Condición de la Mujer y el Instituto Nacional de las Mujeres para llevar información y educación a las personas que viven aquí en Costa Rica. Nos acompaña este día, bueno, vamos a hablar de violencia en la calle, acoso callejero, y estamos con personas expertas en el tema. Me permito presentar a Rosey López, que ella trabaja en violencia de género en el INAMO. ¿Cómo está? Muy bienvenida a Punto G. Muchas gracias, don Marielos. Mucho gusto. Igualmente nos acompaña el señor Raúl Morales. Él es representante de la Fuerza Pública y trabaja específicamente en la coordinación de prevención doméstica intrafamiliar. Don Raúl, Marielos, muchas gracias por la invitación. Igual a Rosey, un gusto verla por acá. Igualmente, siempre nos encontramos Raúl. En espacios, ¿verdad? Siempre por aquí estamos. Y siempre intentando llevar un mensaje a la población costarricense. Claro, de eso se trata, sensibilizar, concientizar y el nivel de responsabilidad que tenemos como población enfrentar las situaciones de violencia contra las mujeres. Antes de empezar este espacio, yo conversaba con Rosey del INAMO sobre violencia. Queremos hablar de las situaciones que ocurren en la calle, pero cuando hablamos de violencia callejera, violencia en la calle, un montón de situaciones que nos topamos en diferentes ámbitos de la vida, es algo muy amplio, Rosey. Sí, así es, doña Marielos. Yo creo que es muy importante porque cuando estamos hablando de violencia contra las mujeres, de pronto hay una serie de términos que se utilizan que podrían, digamos, tal vez no identificar el problema y tomar medidas en ese sentido. Cuando hablamos de violencia callejera o de violencia social, son muchas situaciones las que se pueden dar. Es decir, cuando conducimos o cuando hay un conflicto en la calle, puede ser entre hombres y mujeres, es decir, ahí no hay ninguna diferencia. Pero cuando hacemos o utilizamos el término violencia contra las mujeres, el principal elemento diferenciador es que las mujeres vivimos situaciones de violencia por ser mujeres, es decir, no porque tengamos una particularidad o conduzcamos cierto tipo de vehículo, no, es por nuestra condición de mujer. Y en el caso de la violencia en la calle, hay una donde todos podríamos estar en una situación como esa, pero en el tema que nos convoca hoy, que es el acoso sexual callejero, estamos hablando de que es violencia contra las mujeres porque principalmente nosotras somos las que sufrimos este tipo de situaciones en la calle, que es fundamentalmente cuando son conductas que tienen una connotación sexual y que yo siento que no quiero. Es decir, si yo veo a alguien que me gusta en la calle y yo coincido con esa persona y nos vemos a los ojos y ya nos hacemos miradas, es distinto porque hay cierto permiso de mi parte de encontrarnos en la mirada o físicamente, pero si mi mirada es de repulsión o que no me gusta o me hace sentir incómoda, esa persona sigue insistiendo en ciertas conductas que pueden ser sexualizadas incluso con una sola mirada. Es decir, yo no sé si a todas nos ha pasado que cuando vamos a la calle y alguien nos vuelve a ver, sentimos que nos está desnudando y ahí no hay tocamiento y no hay nada, pero sí es una conducta que nos hace percibir peligro y que nos incomoda muchísimo. Eso es acoso sexual callejero contra las mujeres. Don Raúl, el ámbito de funcionamiento en la coordinación de prevención doméstica intrafamiliar es muy amplio. Coméntenos un poco la labor que hacen directamente de la Fuerza Pública y luego ya entramos un poco más al otro tema del acoso callejero. Bueno, un contexto dentro del Ministerio de Seguridad Pública en nuestra coordinación y a nivel nacional. Venimos articulando acciones, no solamente con el INAMO como ente rector en tema del tema de la violencia contra las mujeres. Importante la coordinación, claro, sin duda alguna. También, sino que también nos debemos a una ley, que es la ley 8688, que es de esa conformación del sistema, para trabajar los diferentes tipos de violencia contra las mujeres, desde lo comunitario, lo policial y precisamente la parte que nos corresponde a nosotros desde el nivel de coordinación. Algo muy importante que hablaba Rosey, ¿verdad?, sobre el espacio público donde la violencia transgreda a la mujer por su condición de ser mujer, pero hacia lo privado también tenemos que trabajar nosotros, que es con la familia, ¿verdad? Cuando hablamos de esta prevención, de esta masculinidad hegemónica que muchas veces se ve normalizada, ¿verdad? Y es que la violencia es normalizada. Cuando los compañeros o compañeras hacen las intervenciones, los agresores justifican la violencia, ¿verdad? Primero, por los sentimientos de posesión que hay dentro de una relación, el control, la manipulación y los celos, pero es que si no trabajamos eso,
eso se traslada también al ámbito público, ¿verdad? Que es cuando tenemos todos estos tipos de violencia que se generan precisamente contra las mujeres, que en un boulevard que va tal vez una muchacha caminando y resulta de que ya recibe piropos, silbidos, ¿verdad? O expresiones totalmente masculinizadas, claro. Que de una u otra forma, lo decía Rosey, no basta con desnudar a una persona para sentirse ya totalmente violentada, ¿verdad? Con solo la mirada, con solo una expresión, ya esa mujer está en una situación totalmente de vulnerabilidad. Entonces, desde ahí, desde nuestra área, en coordinación con INAMU y otras instituciones, hacemos procesos de capacitación, montamos nuestros planes de trabajo a nivel nacional, regional y local, donde precisamente nosotros cada año tenemos que pasarle un reporte de cumplimiento de acciones al INAMU, principalmente a la unidad donde trabaja Rosey, ¿verdad? Que es de violencia de género. Entonces eso nos ha llevado precisamente a ir no solamente fortaleciendo, sino también ir empoderando los temas, porque trabajar el tema de violencia contra las mujeres en una sociedad tan patriarcal, tan marcada, donde se sigue justificando, es muy difícil, ¿verdad? Pero nosotros lo vamos trabajando ahí con personas jóvenes, con personas adultas, y ahí vamos. Precisamente esa es la otra consulta. ¿A quiénes capacitan? ¿A compañeros de la fuerza pública, a público en general, a grupos específicos? Vieras que dentro del Ministerio de Seguridad Pública, creo que también por ahí andamos como muy parecido al Ministerio de Justicia. Son dos áreas totalmente separadas dentro del mismo ministerio, la parte policial y la parte administrativa. Entonces, nosotros tenemos que tener procesos de formación, de capacitación, sensibilización y concientización de violencia contra las mujeres y la violencia doméstica hacia policías y funcionarias administrativos. ¿Por qué? Porque no podemos hablar de una debida diligencia, de una atención totalmente que vaya relacionada a la no revictimización cuando la policía aborda los casos, sino ya en ese proceso de concientización. Porque si una persona sigue justificando la violencia, van a ser esos oficiales de policía que posiblemente van a justificar su actuar a la hora que intervienen ante la situación de violencia doméstica. Entonces lo que va a hacer es que no va a haber una accesibilidad a la justicia, porque precisamente si ese policía no está sensibilizado, entonces no va a tener un conocimiento de raciocinio ni una capacidad para abordar la situación. Entonces, ¿qué pasa? Que tenemos todo ese proceso de capacitación dentro de la Escuela Nacional de Policía, dentro de las direcciones regionales con los equipos operativos, hablar del tema de la violencia doméstica, intrafamiliar y relaciones de pareja, control de emociones y aquello que nos permite precisamente de una forma garantizar la atención de las personas que están sufriendo violencia, desde los protocolos que ya están totalmente validados en el Ministerio de Seguridad Pública. Rosey, esta capacitación, ¿cómo hemos evolucionado como sociedad? Justo antes de este programa conversábamos de situaciones de violencia que muchas hemos vivido a lo largo de la historia. ¿Cómo hemos evolucionado? ¿Va calando esta capacitación? ¿Nos falta mucho como sociedad? Yo creo que todo coexiste al mismo tiempo, sí. Es decir, hay personas más sensibles, hay hombres que también tienen una mirada distinta. También hemos hecho un trabajo muy importante en la formación de otras habilidades para las mujeres en términos de alguna manera denunciar, decir, hablar, lo cual tal vez hace muchos años no hacíamos, ¿verdad? Es decir, cuando nos pasaba algo en la calle, sentíamos vergüenza porque lo que conversábamos, ¿verdad? Cuando nos ocurre algo a nosotras, hay algo que nos hace pensar que nosotros provocamos eso y que fue culpa. Fue mi culpa, que hice mal. O sea, cuando a uno le pasa algo en la calle o le pasa igual con alguna pareja o lo que sea, es ¿qué fue lo que hice? Cuando en realidad ninguna situación de violencia se justifica. O sea, aunque yo haya tenido cierto comportamiento o haya salido a la calle con cierta ropa, eso no quiere decir que yo automáticamente le esté dando la atribución a alguien de que me toque o me diga o me señale de cierta manera. Creo que sí, creo que hay chicos, chicas, jóvenes que tienen otra sensibilidad y que pueden entender esto desde otro lugar y que tal vez sea más fácil hablarlo, pero también coexisten las situaciones donde seguimos sintiendo las mujeres miedo, donde sentimos que lo que nos ocurre nos da vergüenza y nos es difícil hablar de ello. Es decir, para las víctimas de violencia, ya sea en lo doméstico, como hablaba Raúl, o en la calle, muchas veces es difícil hablar de ello porque nos da pena ser señaladas. Y generalmente cuando la gente habla, cuando las víctimas hablan,
no sé si ustedes lo han notado, pero los medios de comunicación hacen mucho énfasis en la víctima, ¿verdad? Entonces una queda muy expuesta, la culpabilizan, ¿verdad? Y nos culpabilizan, claro. Y terminamos viendo las imágenes de las mujeres en las portadas de revista, cuando en realidad nosotras fuimos las que fuimos violentadas, ¿verdad? Y los hombres o los agresores, que normalmente y por estadística se sabe que la mayor parte de quienes tienen esta conducta abusiva son hombres y que la mayor parte de quienes somos víctimas de ellos somos mujeres. Entonces esas personas que han sido las responsables de esos hechos quedan, ¿verdad? Y creo que esa parte de ir trabajando la impunidad es lo que nos ha permitido ese avance. Es decir, ya hay una ley de acoso callejero desde el 2020 y es un delito. Entonces, o podría también ser un delito, una contravención, pero ya hay una sanción. Entonces, cuando la gente sabe que puede tener una consecuencia, claro, se cuida más, bueno, ¿verdad? Y esos avances se van viendo poco a poco. Es decir, no es que la ley se promulgó en el 2020 y ya en el 2021 todo fue diferente, ¿no? No. Eso es muy paulatino, porque exacto, lo que planteaba Raúl es que son conductas que están tan normalizadas y las hemos hecho toda la vida, que eso es lo que más cuesta cambiar. Cuando uno quiere cambiar un hábito, cuando uno quiere hacer las cosas diferentes, primero tiene que cuestionarse de que como lo ha hecho siempre, puede ser que no esté bien. Y no hay cosa que genere más resistencia que le diga a usted a alguien, no, mire, eso usted no lo puede hacer, porque eso está mal hecho, porque la gente lo siente personal y uno dice, ¿cómo? ¿Cómo que usted me va a decir a mí que ahora yo no le puedo piropear o decirle algo bonito a otra persona? Pero es que eso fue porque me lo enseñaron desde la niñez, porque a mí me enseñaron que ser hombre es precisamente, ¿se acuerdan en la escuela cuando que los famosos niños que pasaban y levantaban la agua a las niñas? ¿Se acuerdan? Sí, era algo tan sí, normalizado sí, porque a nosotros nos enseñaban que nuestra masculinidad es totalmente ser el aventurero, no tener ese nivel de corresponsabilidad que hablamos. Y ahora que Rosey habla de la ley del acoso sexual callejero, es que no podemos hablar de la controversia que hubo con esa ley, ¿verdad? No podemos hablar de la atención en un acoso sexual callejero por una sencilla razón, porque no podemos dejar invisibilizar las otras violencias, porque de lo privado va a pasar a lo público. O sea, aquella persona ofensora que tiene bajo un maltrato, un dominio de poder a su pareja, es obvio que eso lo va a replicar también en el campo público, ¿verdad? Entonces, cuando hemos tenido que hacer esos abordajes también aplicando del acoso sexual callejero, que en trenes, ¿verdad? Compañeros han tenido que intervenir en los trenes, en los buses, ¿verdad? Víctimas incluso hasta las plataformas privadas, en Uber, que han sufrido algún ataque hasta sexual. Impresionante, sí. Y se justifica. Algo muy importante que habla Rosey, ¿verdad? Cuando hablamos de la prensa, y es algo que hemos tratado en la medida de lo posible de venirlo a trabajar, ¿verdad? Que desde el eje 1 de Planovi. Y ha sido muy lento y no hay respuesta siempre. Cuando matan a una mujer, ¿verdad? En una relación, porque mayormente es por una situación que el agresor se sintió impotente, perdió ese control, ese dominio, ya no sos de mi propiedad, entonces si no es mía no va a ser de nadie, ¿verdad? Entonces lo que sale en la prensa es, por celos la mató, o sea, justifica, ¿verdad? Justifica el accionar. Por ella infiel fue que la mató, ¿verdad? Pero no queda la parte donde se ve la interioridad de nosotros como hombres, porque se normaliza que nosotros seamos aventureros, que tengamos relaciones, incluso cuando sean las situaciones de violencia doméstica, que nosotros nos ha tocado notificar y posiblemente desalojar el agresor. Si la víctima ya tiene una relación con otra persona, ¿verdad? Ya se formó otra relación, tenemos una sociedad que la señala y le dice, mire, es que no espero sacar al otro para meter al otro. Pero si la situación es inversa, pobrecito él, ojalá que la que viene ya se ahora la plancha, le cocina y lo chinee. Y que lo trate bien. Claro, entonces vean ustedes cómo cambia el panorama, ¿verdad? Precisamente los escenarios en las situaciones de violencia, porque lo normalizamos. Porque desde esta construcción totalmente patriarcal, se nos dice de que nosotros los hombres somos los que tenemos que ser proveedores, los fuertes, el dar, el tener esa corresponsabilidad de darlo todo, mientras que la mujer es la que tiene que estar en la casa cuidando a sus hijos y todo. Entonces, cuando la mujer viene y adquiere profesionalismo en muchos de los espacios,
laborales, incluso es una amenaza para nosotros los hombres porque entonces ya no hablamos de los machismos, ¿verdad? No sé, hablamos de los micromachismos ahora, ¿verdad? De que la mujer en espacio donde tradicionalmente eran nosotros los hombres. Y volviendo con el tema del acoso sexual, sí, nuestras estadísticas e índices de intervención policial sigue, claro, identificando que la mayor víctima en este tipo de situaciones son las mujeres. Yo quiero agregar aquí a toda esta interesante conversación que estamos manteniendo que desde el INAMU, Instituto Nacional de las Mujeres, se han hecho varios esfuerzos por capacitar a miembros de la prensa costarricense. Yo como periodista debo decirles que yo he participado en algunas capacitaciones, pero no todo el mundo tiene la disposición de participar, de aprender y de cambiar el lenguaje. Todavía estamos en un proceso de educación en diferentes ámbitos y sí se hace un esfuerzo importante, pero falta más y porque algunos sectores no responden para dejar claro que sí se hacen esfuerzos. Lo que pasa es que evolucionan de manera lenta. Dice usted, don Raúl, que han logrado determinar, o más bien, han logrado determinar, ¿baja el acoso callejero? ¿Ha ayudado la ley en algo? ¿Cómo lo vislumbran desde la fuerza pública? Bueno, consideramos que cuando sale una ley enfocada precisamente, bueno, desde este enfoque de derechos humanos y tratando temas que van relacionados precisamente a la violencia contra las mujeres, sí nos ayuda a nosotros a crear precisamente algún mecanismo de atención, como son los protocolos de intervención. Entonces, eso nos ayuda, por lo menos, si sabemos, lo decía Rosey, si es una contravención, no contravención, si tenemos la ley de penalización de la violencia contra las mujeres, que hay una ley de violencia doméstica, que incluso nosotros la masculinidad satanizamos la ley porque decimos que la ley es a favor de las mujeres. ¿Cómo no? No, la ley es a favor de la persona que está sufriendo algún tipo de ataque, algún tipo de violencia. Que tenemos leyes excepcionales para proteger a aquellas poblaciones vulnerables ya es totalmente diferente. Pero incluso la ley de violencia doméstica no tiene distinción de género y la ley de violencia doméstica garantiza la protección tanto de hombres y mujeres que están sometidos ante una situación de violencia. Lo que pasa es que nosotros los hombres en una sociedad patriarcal, ¿cómo vamos a denunciar una situación de violencia? Yo jamás voy a vivir eso. Pero resulta que cuando se crean estas leyes nos permiten a nosotros establecer y crear los protocolos, que es como una hoja de ruta de la atención y no revictimización, garantizando la protección de la víctima cuando se encuentra en situaciones totalmente vulnerables y violentadas. ¿Qué hacemos? Nosotros, a diferencia de las otras instituciones, nosotros no hacemos referencia, sino que el protocolo es un paso que nos dice cómo trasladar de esta acción que se cometió en el campo privado o en el ámbito público, trasladarlo a los órganos judiciales. Ya los órganos judiciales, porque el caso se judicializó. Exacto, gracias, Rosey. Desde ahí, entonces ya la institucionalidad judicial ya articula con atención psicosocial por parte de las oficinas de la mujer del INAMU, trabajo social y psicología del Poder Judicial, juzgados especializados en materia de violencia de género, delitos sexuales. Pero hay que ver las realidades, doña Marielos. Es increíble el fenómeno de la violencia en esta sociedad totalmente patriarcal. No solamente en Costa Rica, vemos índices de muerte de mujeres en muchos lados en Latinoamérica, más México, ¿verdad? Como México, todavía, ¿verdad? Los grupos sociales, sus movimientos son precisamente las muertes de mujeres que se dan en ese campo en México y otros países. El señor ministro de Seguridad Pública lo dijo en una rueda de prensa que uno de los movimientos que más tiene fuerza pública son los casos de violencia doméstica, ¿verdad? Y sabemos que los comportamientos de la violencia son en las noches, feriados, ¿verdad? Días de vacaciones, todo eso. Entonces, la mayor movilización de los recursos policiales es a la atención de la violencia doméstica. O lo que entra por el 911 o los que nos hacen referencia a alguna institución como digamos el INAMU que tiene la plataforma del sistema Coavif, ¿verdad? Que no sé, el Coavif es. El Coavif es el que despacho nuestro que nos mueve a nosotros, sí. Y desde ahí la policía se desplaza siempre y cuando no podemos revictimizar a la víctima por una situación de que ella no quiera denunciar. La policía puede llegar y si ella está en un ciclo de violencia, ella dice no quiero denunciar, no le podemos delegar la responsabilidad a la víctima. No quiere denunciar, bueno, está bien, cuando vuelva a pasar una situación, llaman a uno para venir. No, nosotros de manera de oficio
trasladamos y ponemos en conocimiento al despacho judicial. ¿Qué ponemos en conocimiento de la situación de violencia que está sufriendo la mujer en ese cuando momento? la víctima, Cuando okay. ella no quiere, ¿por qué? Porque no podemos delegarle la responsabilidad. No, y que si tenemos no, comenzado porque es una violación de derechos humanos. Y recurrente si no va a ser el tema. Claro, en un momento va a llegar que esa víctima ya no va a llamar porque desgraciadamente ya el agresor puede haberla matado. En todos los protocolos es un ABC que le permite a la policía cómo abordar las diferentes situaciones, porque las situaciones de violencia son muy complejas. Tenemos el acoso sexual callejero, violencia doméstica, violencia intrafamiliar, relaciones de pareja. Tenemos incluso, por eso uno de los mecanismos que tenemos en procesos de capacitación y charlas son con personas jóvenes, adolescentes, el tema de la prevención de la violencia en relaciones de pareja. ¿Por qué? Porque las manifestaciones de violencia ya se va con las personas jóvenes, también se ven, se ve ese control, porque vienen replicando, ¿verdad? Vienen replicando. Entonces, desde ahí trabajamos la prevención, la atención, pero el protocolo es esa guía que nos permite a nosotros articular con las demás instituciones. Y hago referencia al INAMU. ¿Y por qué mayormente la incidencia? Porque aquí, que ustedes como representante del ente rector en tema de derechos de las mujeres, creo que son 5 o 6 oficinas regionales que tienen ustedes en todo el país, 5 o 6 por ahí. Entonces, vean ustedes que es un flagelo la violencia contra las mujeres, es cotidiana la violencia doméstica, es cotidiano los despachos judiciales recibir cantidad de víctimas solicitando medidas de protección, pero que incluso tengamos solo 5 oficinas regionales, donde donde podamos coordinar y articular. Desde ahí una metodología que venimos aplicando, que Rosy es parte de todo ese equipo de trabajo con los CLAIS, ¿verdad? Que son estos comités locales para la atención y prevención de situaciones de riesgo de la violencia contra las mujeres, donde ya articula de forma muy personalizada, según el caso, el INAMU, Poder Judicial, bueno, que sería OIJ, Fiscalía, Juzgado y nosotros Fuerza Pública, con un seguimiento preventivo según una metodología de aplicación que nos permita garantizar la protección de la víctima y el cumplimiento de medidas de protección, siempre y cuando la víctima no opte por otros recursos que ya le pueda hacer, el INAMU puede hacer frente a esos recursos, o la institucionalidad puede ser con otros recursos protectores hacia la víctima, pero que trabajan de forma articulada esos 27 comités, creo ya, Gladys, ¿verdad que hay? A nivel nacional sí, como 27, sí, por allá andan. Sí, entre... Entonces ha sido una metodología que nos ha ayudado y nos ha permitido articular. Creo que la violencia contra las mujeres es algo muy normalizado. Es algo que, si Rosy anda en minifalda y se ganó unos silbidos y se ganó todas unas expresiones totalmente abusivas, entonces la misma sociedad dice, ¿para qué anda así chingoleta? Bueno, ¿verdad? lamentablemente eso ha sido. ¿Verdad? Rosy, en torno a la ley de acoso callejero, ¿qué evolución ve usted? ¿Ha logrado permear en la sociedad? Bueno, creo que es muy importante que en términos de la ley, como lo decía Raúl, primero aclara mucho cuáles son las posibilidades de actuación que puede tener una. Es decir, si ya la policía sabe que en una situación de acoso sexual callejero tiene que actuar de cierta manera, porque así lo atiende la ley, pues hay una seguridad de esa víctima en cierta medida de que cuando va a buscar ayuda la va a encontrar. Lo otro es que también, por ejemplo, ahora que Raúl mencionaba el 911, para mí el sistema de emergencias 911, siempre lo he dicho, es muy importante para nuestro país, es un sistema muy avanzado a nivel de América Latina porque tiene muy incorporado el tema de violencia contra las mujeres. Entonces, hay un código especial de acoso callejero dentro del 911, donde cualquier persona, mujer, incluso hombre, ¿verdad? Bueno, ya la orientación es distinta, pero lo que quiero decir es que es una puerta de entrada en la que usted puede solicitar auxilio policial u orientación, es decir, bueno, de pronto el ofensor ya no está ahí, se fue, pero quedé asustada, en crisis o con un estado de nervios, puedo también llamar al 911 en una situación como esa y tenemos un despacho de INAMU dentro de ese sistema donde pueden ser atendidas y orientadas en caso de ser necesario que necesiten, digamos, otro tipo de atención. Y también es un mecanismo para que nuestros juzgados y nuestros ministerios públicos accedan, digamos, o tengan también la posibilidad más bien de que las víctimas accedan a ellos y pongan una denuncia. Entonces yo creo que la ley
funciona en el tanto amplía la posibilidad de primero sancionar esta conducta y que también la ciudadanía poco a poco vaya conociendo cómo operar, ¿verdad? Digamos, ese mecanismo de justicia y buscar apoyo en ese sentido. Y creo que Raúl hablaba sobre el sistema, es decir, claro, nosotros tenemos 6 unidades regionales en todo el país, pero el tema de la violencia contra las mujeres no solo debería ser atendida por INAMU, es decir, todos como ciudadanía, incluso como comunidad, sí, claro, tenemos una tarea de acompañamiento, de sensibilización y de conocer del tema, y también las otras instituciones, porque cualquiera de estas personas podría acudir a buscar ayuda en otro lugar que no sea el INAMU, y si su respuesta es, ¿verdad? Pero vea cómo viene vestida, ¿verdad? Sí, entonces claro, creo que la tarea nuestra como INAMU no es solo, claro, tener una función de acompañar y atender a las usuarias o a las mujeres en general, sino también de generar estos espacios que hablaba Raúl, de que todos y todas tengamos conciencia de que hay ciertas cosas que deberíamos hacerlas distintas o del todo no hacerlas, en caso de que sea una situación abusiva hacia otra persona. Yo quería mencionar, doña Marielos, que en el caso del INAMU, con esta administración, se tiene una estrategia que se llama Espacios Seguros. Espacios Seguros, aquí lo hemos mencionado, pero podemos ya lo han mencionado, okay. Podemos recordarlo, muy importante. Solo lo recuerdo porque Espacios Seguros es una estrategia que se creó para el tema específicamente de acoso sexual callejero. Entonces, Espacios Seguros es una estrategia que, bueno, si ya la han escuchado en este espacio, solo la recuerdo, es también hacer aliados al comercio, a las empresas y también a algunas instituciones en un proceso de sensibilización, digamos como de primera línea, ¿verdad? Porque en el tema de violencia contra las mujeres uno puede profundizar muchas cosas, pero todas las personas que se afilian a Espacios Seguros tienen la posibilidad de recibir una capacitación de parte del INAMU, y eso significa que cuando vemos el rótulo, esas personas de ese comercio o de esa empresa han recibido previamente la instrucción de cómo apoyar, de cómo acompañar, de qué se puede hacer, esto que estamos conversando, de llamar al 911, a la fuerza pública, o ¿verdad? Va a ser algún enlace, porque muchas veces ha pasado que uno en media calle no sabe ni qué hacer y queda en shock, y si puede ya identificar que hay un lugar donde una puede, ¿verdad? Resguardarse mientras busca ayuda, es muy valioso, ¿verdad? Entonces creo que esta estrategia de Espacios Seguros solo la quería nombrar porque es parte del tema de lo que hemos estado trabajando desde el INAMU en cuanto a acoso sexual callejero. ¿Y han aprendido las personas, Rosé, a utilizar estos espacios seguros? ¿Le están sacando provecho? En realidad es una buena pregunta. Claro, porque es una, no había nada, exacto, y entonces uno está en shock. Y como no es una institución, como ahora lo decía Raúl, de que nos tenía que brindar cuentas al INAMU de cuánto había avanzado en la política de la violencia contra las mujeres, a la empresa privada no es que ellos tienen, ¿verdad?, un conteo o que necesariamente ya por ser un espacio seguro va a tener que rendir una cuenta. Creo que esa estrategia es más que todo visibilizar, ¿verdad?, mostrar que ya cada vez más personas se suman a esto, y de alguna manera esperaría que sí, que ya poco a poco también la ciudadanía identifique, ¿verdad?, cuando ve este rótulo, que puede tal vez preguntar o ser orientada, ¿verdad? Pero sí sería difícil saber cuánta gente ha llegado, porque en cierta medida pues esto es muy novedoso, y también pero ya la población se va sensibilizando sobre claro, el tema. Sí, y además yo voy a decir algo más. Creo que cada vez que uno tiene posibilidad de compartir este tema y de hablarlo, bueno, yo lo hago desde ese lugar, o sea, que vayan quedando ciertos elementos que la gente vaya diciendo,
tal vez sí hay que hacer algo diferente, ¿no? Porque creo que el trabajar contra esa resistencia y contra tal vez la idea de que, uy, vamos a venir a decir algo, ¿verdad? Que no me gusta o que me va a hacer sentir incómodo, incómoda también, yo me siento bien si eso pasa. Porque si alguien se incomoda con algo es porque algo está revisando, ¿verdad? Entonces, a mí, yo sí creo mucho en estos procesos, aunque sean de una capacitación o una sensibilización, ¿verdad? Que tal vez nos llegue a formar, ¿verdad? Exacto. Habilidades, pero que sí llega el mensaje. No, incluso lo que dice Rosé, de un grupo que tengamos, 1 o 2 que vayan sensibilizados y cosas, te aparece ganancia. Claro. Porque ya se vuelven agentes multiplicadores. Cuando nosotros empezamos con el INAMU, en este proceso desde el 2001, me acuerdo que empezó a formarse el primer grupo de compañeros y compañeras en el tema de prevención de violencia. Llevaron primero un proceso de formación con el INAMU. Recuerdo que aquellas colegas del INAMU, que ya muchas están pensionadas, pasamos ese proceso, pero era un proceso como de 1 mes más o menos. ¿Verdad? Que llevamos el proceso, una especialización, después ya veníamos con otros, y ahí íbamos con esos procesos. Y había resistencia, incluso yo cuando empecé a formar, cuando yo llegué a La Juelita y me designan encargado del área de violencia, recuerdo que ese día que llegué, era como un miércoles, y me inauguran con un femicidio, ahí en Lámparas, del lado entre Alajuelita y Puebla de Acerrí, por un incumplimiento de medidas de protección. Te estoy hablando que eso fue como en el 2003, por ahí. Y desde ahí se vinieron haciendo alianzas, más con el INAMU entre Fuerza Pública, que a tal punto hoy en día todo lo que nosotros realizamos en tema de prevención, de atención y seguimiento, porque es curioso que nosotros como Fuerza Pública, ¿verdad? Que seamos policías, que la gente siempre ve en este uniforme como el reprender la acción, el que agarra a una persona porque delinquió, no hagamos la parte preventiva primaria y la hacemos. Trabajamos en procesos de charla, trabajamos con los grupos de seguridad comunitaria, trabajamos con comercios, ¿verdad? Todo este proceso de medidas de seguridad, todo este proceso de sensibilización. Pero tras de esa prevención primaria estamos en la atención, cuando tenemos que abordar los casos, que están los protocolos, están las leyes, el enfoque de derechos humanos, que coordinar no solamente con INAMU, sino con PANE cuando hay personas menores de edad, ¿verdad? Todo un mecanismo y una dinámica institucional que nos lleva precisamente para garantizar la protección. Y tras de eso viene la otra parte, que es el seguimiento de caso. Verificar cumplimiento de medidas de protección, verificar cómo está el estado de la víctima, qué está haciendo la persona ofensora, si también está cumpliendo las medidas de protección. Entonces estamos en el antes, en el durante y el después, ¿verdad? De la materia de violencia. Pero eso nos ha ayudado a fortalecer, ¿verdad? Y dentro de estas acciones que tenemos en los ejes de la política pública, el INAMU es parte de la mesa técnica a nivel del ministerio. Entonces, ¿qué hace el INAMU? El INAMU cada año se sienta con nosotros, con todos los que conformamos el Ministerio de Seguridad Pública, la parte legal, la parte planes y operaciones, la parte preventiva, la parte de la Academia Nacional de Policía, que es esa formación de los oficiales de policía, a sentarnos a hacer dentro de las fichas técnicas las actividades que tenemos que cumplir, no solamente ante Planovi, sino a la PIEC. Entonces, dentro de esos procesos de capacitación, el Ministerio de Seguridad Pública tiene la responsabilidad de capacitar a todos los funcionarios y funcionarias policiales en la vía de diligencia y el deber de atención, porque nosotros no podemos dejar a un lado el enfoque de derechos humanos, ¿verdad? Porque los derechos humanos es precisamente ese ser de lo que nos permite a nosotros dar esa atención, porque ¿qué es lo que garantizamos nosotros a las mujeres? Su vida, que es el derecho primero y fundamental de estos derechos humanos. Rosé, ¿entendemos los ciudadanos y las ciudadanas adecuadamente las leyes? Traigo esta consulta a colación porque me acuerdo plenamente cuando se estaba discutiendo la ley de acoso callejero, y antes lo mencioné, que se dio una gran controversia, que había gente ofendida, que cómo podía decir yo que si pasaba una muchacha y le decía un piropo bonito, eso era un delito, o porque eso era una conducta reprochable. ¿Qué nos puedes decir al respecto? ¿Cómo ha evolucionado esto y cómo entendemos las personas estas legislaciones relativamente nuevas? Bueno, yo creo que es que primero la legislación lo que viene a hacer es a sancionar una conducta que habitualmente se veía como algo normal, ¿verdad? Bueno, recuerdo una vez haciendo una capacitación en un lugar, hablábamos sobre
el hostigamiento laboral o el hostigamiento sexual en el ámbito del laboral. trabajo. Y una persona me hizo una pregunta que entonces lo que yo estaba diciendo era que como él le estaba acostumbrado a decirle a sus compañeras mi amor, que si eso estaba mal. Yo le respondí que si él le había preguntado a sus compañeras cómo se sentían cuando él les decía mi amor, ¿verdad? Porque es eso, es cómo recibo yo el mensaje y la expresión que me está dando el otro. Entonces, claro, ese señor se sintió muy ofendido porque yo le dije, es que usted debería saber cómo hace sentir a sus compañeras cuando utiliza ese tipo de expresiones. Y nunca había pensado en sus compañeros. Desde luego, él pensaba que era muy amable, Sí, muy lindo y de que hecho. más bien había que agradecerle que les dijera mi amor. Es decir, estoy poniendo esto como un ejemplo, ¿no? Tesorito. Pero esto pasa también en la calle. Es decir, ¿por qué yo me tendría que sentir indispuesta si alguien me dice linda? ¿Verdad? Si eso es bonito, pero en realidad es cómo percibo yo ese mensaje y cómo me hace sentir. Entonces, yo sí creo que hay un poquito más de conciencia de este lado, porque también las mujeres tenemos muy introyectado que esos tipo de cosas también más bien deberíamos agradecerlas, es decir, alguien se fijó en nosotras, alguien nos dijo algo bonito y en realidad eso lo hemos ido deconstruyendo poco a poco y yo siento que sí, ahora hay una lectura diferente, creo que hay más conciencia, ¿verdad? Tenemos que creer en eso, de que las cosas han cambiado porque creo que hemos hecho muchas cosas, Muchos hay una esfuerzos, política contra la violencia contra las mujeres y contra la igualdad y la equidad entre hombres y mujeres, entonces sí creo que hemos hecho cambios, pero sin duda hay que continuar en el trabajo, ¿verdad? Y creo que justamente esto de que la gente le dé una lectura distinta a cuál es mi comportamiento y cuánto voy introyectando yo, que si a mí me gusta ir en un lugar y sentirme segura, en libertad, tranquila, que eso también puede ser igual para el otro o la otra, ¿verdad? Es decir, si yo quiero salir a la calle y sentirme tranquila y que no me va a pasar nada, porque yo no voy a aceptar que otra persona igual se sienta de esa forma y no que yo tenga miedo de pasar en ciertos lugares o que evite ir a ciertos espacios porque yo ya previamente sepa que algo malo o me pueda pasar. Aunque no ocurra nada. Me explico, es que es esa sensación de angustia que nos acompaña a las mujeres cuando andamos en la calle y vamos a ciertos lugares y aunque no pase nada, esa sensación de miedo nos acompaña. Entonces yo creo que ese tipo de cosas sí con la ley, ¿verdad? Se han venido deconstruyendo, que nos hace falta muchísimo, que hay gente que puede pensar que exageradas que podemos ser las mujeres, que por qué, pero poco a poco vamos avanzando y también interiorizando, tanto en las mujeres que tenemos derecho a decir cuando hay algo que no nos gusta y no queremos que ocurra y que el otro también acepte un no y que diga, bueno, sí, ya entendí que esta persona no se siente cómoda con esto y no lo voy a hacer, porque ya eso es irrespetar, es violentar y es abusivo. Viene la época o estamos en época navideña. Todo el año hay que estar atentos y previniendo y logrando que las personas nos concienticemos, pero ¿podrá darse un pico en esta época donde la gente anda en fiestas, con aguinaldos y demás? ¿Cómo lo han visto de Fuerza Pública? Claro, más bien Fuerza Pública lo que hace es incrementar su acción operativa ante estas fiestas navideñas, más oficiales, ¿verdad? más Claro, controles. sean más operativos de control por el asunto, porque abunda más el alcohol entre las personas, ¿verdad? El consumo de alcohol, las fiestas familiares, los encuentros, las despedidas de principio y fin de año en las empresas cuando salen a vacaciones, entonces ya hacen sus fiestas y todo eso, ¿verdad? O sea, no podemos nosotros dejar a un lado esa participación social que tenemos, porque ella es parte de la humanidad. Lo que pasa que sí llamamos a ser reflectivos y a reflexionar sobre situaciones que nos pueden poner en situaciones, no solamente a mí vulnerables, sino a otras personas, ¿verdad? ¿Qué llamamos nosotros principalmente a la población en la sociedad? Bueno, principalmente buscar medidas de protección, ¿verdad? A la hora de que nos podemos sentir totalmente vulnerables, lo decía ahora Rosey, ¿verdad?
cómo caminar por un lugar tranquila, ¿verdad? Cómo tener paz. Cómo sentirse hasta seguro, porque incluso hasta uno y uno que trabaja en esa función sabe, por aquí no puedo caminar porque me puede pasar tal cosa. Cómo sentirme tranquilo a la hora de caminar por ahí. Cómo manejar dinero. Cuándo puedo recurrir a un cajero automático, a un banco. En este caso, a las víctimas, como hay tanta gente en la calle, si se sienten perseguidas o violentadas o siente que alguien va atrás de ellas, ¿verdad? Porque sabemos que se va a cometer un delito, decía Rosey, los espacios seguros, pues bueno, hay mecanismos precisamente como meterse a una tienda, a un supermercado, hablar con alguien, si ver a un policía, acudir a esa policía y decirle, mire, es que yo creo que me están siguiendo, ¿verdad? Lo que deben deportar, porque no solamente hablemos que en el espacio público muchas veces la mujer va a ser víctima de un acoso sexual, no, también es víctima de robos, víctima de hurtos, ¿verdad? Hasta agresiones con fuerza sobre ellas para sustraerles el bolso o el teléfono. Entonces, lo recomendable es que para estas épocas siempre se ande acompañado o acompañada, caminar por lugares seguros. Las ciudades para mí no son seguras, pero hay que buscar el lado seguro, ¿verdad? En la cual yo pueda transitar, qué cantidad de dinero pueda andar, cuáles son los lugares que tengo que ir, ¿verdad? Muchas veces nos olvidamos y andamos incluso hasta con el teléfono ahí en la calle, dentro de la multitud, y no sabemos que en ese momento nos van, ¿verdad? Precisamente a jalar el teléfono, ¿verdad? O que me vayan a tirar contra el piso para sustraerme algo. Entonces sí, se dan muchas situaciones de hurtos, de robos, violencia. La violencia se dispara, la violencia doméstica intrafamiliar se dispara, ¿verdad? Porque ya está dentro del contexto casi que toda la familia en sus hogares, entonces se dan esas situaciones de violencia, más cuando ya se mezcla precisamente con el abuso del alcohol, ¿verdad? Cuando ya se dan esas festividades, entonces sí se nos aumentan a nosotros los picos de incidencia. Muchísimas gracias, Raúl. Rosey, su mensaje al pueblo de Costa Rica en función de la violencia, de la prevención y el esfuerzo que como sociedad tenemos que hacer para intentar ser mejores. Mi mensaje es que tratemos a los demás como nos gustaría que nos trataran a nosotros. Es decir, si yo puedo estar en un lugar donde no me van a coartar mi libertad, mi tránsito, mi posibilidad de ser y andar, y yo quiero eso para mí, a mí me gustaría que también todos los demás pudieran hacerlo, ¿verdad? Entonces creo que para llegar a eso tenemos que trabajar en el tema de los derechos humanos y específicamente en el derecho humano de las mujeres, de ese libre tránsito y de andar tranquilas por el lugar que elijamos estar. Doña Mariela, yo creo que aquí el mensaje, agregando lo que dice la compañera Rosey, es no seamos cómplices de situaciones de violencia, llamemos al 911, reportemos las situaciones de violencia doméstica, intrafamiliar, de violencia contra las mujeres, no nos quedemos callados o calladas, ¿verdad? Porque al final es la vida de una persona. La violencia se manifiesta de muchas formas, más en nuestros hogares, y desde ahí hacer un llamado a concientizar a la población que ante situaciones llamen al 911, las llamadas pueden ser anónimas, ¿verdad? No importa las veces que llegue la policía, puede ser que aquella que no se reporte, llegue la policía, la pueden matar. Entonces, vivir estos días, que lo que llama es en unión y familia, ¿verdad? Y siempre y cuando respetándonos unos a los otros. Muchísimas gracias a ambos, ha sido un gusto tenerlos en Punto G, Punto Género. Muchas gracias a todos ustedes.